Bien, continuamos en Puntos de Vista y bueno, como ustedes saben, dentro de muy poquito tiempo vamos a estar participando de las PASO en la República Argentina y por eso lo invitamos a Osvaldo Fernández para que nos cuente un poco de qué se trata, cuáles son sus proyectos y bueno, por supuesto, por qué hay que votarlos. Osvaldo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí con vos, Javier. Y bueno, efectivamente el 11 de agosto próximo se van a hacer las primarias abiertas, que son obligatorias, es decir, todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos la obligación de votar. Esto no se trata de una interna por partido, de modo tal que cada ciudadano que está en el padrón electoral va a votar este 11 de agosto, va a tener un solo voto de las distintas opciones que se presentan, en este caso en la provincia de Entre Ríos, para elegir candidatos a diputados nacionales y senadores nacionales. En el caso nuestro pertenecemos al Frente Amplio Progresista, que está formado por el partido GEN, que es mi partido, y por el Partido Socialista, y dentro del FAP se han presentado 3 listas. Yo integro la lista que se llama No a la Reelección, identificada con el número 501 y la letra B larga, donde proponemos precisamente dar un debate en función de ocupar una banca en el Congreso de la Nación respecto del hecho central de la política argentina hoy, que es la pretensión del kirchnerismo de continuar en el poder. Algo que no se puede negar porque la propia presidenta lo ha dicho, aunque luego amaga con alguna suerte de desmentido, pero de inmediato aparece o el gobernador, o algún diputado o diputada, o algún ministro diciendo todo lo contrario. Lo que queda claro es que el kirchnerismo pretende una década más en el poder para asegurarse impunidad. Frente a los casos de corrupción que hay, la manera de evitar que la justicia los lleve y los siente frente a los jueces es continuar en el poder, y la manera de evitar que esto ocurra es que haya un voto mayoritario en las elecciones legislativas de octubre, para que en el Congreso de la Nación exista una mayoría de diputados y senadores que impidan una reforma de la Constitución que busque la reelección de la actual presidenta. Esto como un hecho central, como decía, pero además hay muchísimos problemas que hoy tiene el país, frente a los cuales tenemos ideas muy claras, y nosotros decimos que estos no son momentos ni para tibios ni para medias tibias. ¿Y se puede aportar desde el Congreso efectivamente, Osvaldo? Porque, a ver, muchas elecciones tenemos ya encima durante estos 30 años de democracia, pero también tenemos muchas elecciones legislativas durante la época del kirchnerismo, y lo cierto es que aquello de vamos a poner un freno, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, siempre uno lo viene escuchando. Es más, hoy tenemos varios representantes, el caso de Atilio Benedetti, por ejemplo, que también nos contó esto hace un tiempo atrás, pero en la realidad uno en los papeles ve que es un poco complicado hacer realidad esto. Yo diría que más complicado es dar explicaciones, en el caso de Benedetti o de Ilma Ré, que en el 2009 obtuvieron el voto de los entrerrianos y hoy la verdad que no pueden exhibir ningún logro. Me parece que el tema pasa por ahí. La gente da oportunidades, pero luego el legislador que ocupa una banca tiene que rendir cuentas, y este es el momento de rendir cuentas. El que no hizo nada o hizo muy poco o se dedicó a otra cosa, hoy evidentemente también merece un voto castigo. ¿Para vos ellos hicieron nada o muy poco? Muy poco. De hecho, me remito a la gente del campo, que llegaron precisamente representando a ese sector, que exhiban algún logro concreto, porque hoy se está hablando de los mismos temas que se hablaban en el 2009, quiere decir que ni siquiera entre ellos se pusieron de acuerdo para poder lograr leyes que le den un respaldo al sector productivo. Hoy seguimos discutiendo, e inclusive hoy el sector productivo está peor que en el 2009. Todo lo que está pasando con el tema del trigo, lo que está pasando con las retenciones, la falta de rentabilidad de los distintos sectores productivos del campo, implica que hay que dar un fuerte debate en el Congreso de la Nación sobre la política económica. Y precisamente un legislador de la oposición no solo tiene que plantarse en el Congreso para decirle que no a la reelección, que es lo que nosotros proponemos, sino también discutir cuestiones centrales para la política nacional, como son, en primer lugar, el tema de los impuestos. Hoy se paga impuestos al consumo a través del IVA. Los trabajadores formales que están en blanco pagan el impuesto a las ganancias, donde el Estado se les mete en el bolsillo y todo aumento que logran se les va, se lo saca el Estado a través del impuesto a las ganancias, que ha dado lugar a una protesta hace pocos días, donde todo el mundo ha señalado que es justo el reclamo, más allá si nos gusta o no nos gusta la forma en que se hace el reclamo, pero lo cierto es que no puede seguir un esquema impositivo que le saca a los trabajadores
y al que consume y no toca la renta financiera. Bueno, los bancos siguen haciendo enormes negocios y no pagan nada. Las grandes mineras que se llevan los minerales de la Argentina pagan muy poco, prácticamente nada. ¿Por qué no se apunta precisamente a ese lugar? Y este es un debate que hay que darlo en el Congreso de la Nación, que es el que a través de las leyes establece los impuestos. Y esto no es solo una cuestión de camioneros, porque uno lo vio a Moyano encabezándolo, pero el docente que está mirando, el policía, digamos, de que tiene un escalafón y demás, ha tenido estos últimos días que presentar sus declaraciones juradas porque tiene que pagar. Los docentes no solo declaración jurada de ganancias, sino también de bienes personales, el tema de muchos obreros de distintas ramas de la industria que reciben un aumento, y como obviamente es en blanco, provoca el incremento de lo que tienen que pagar por ganancia, y el propio empleado le dice al empleador que le pague en negro. Obviamente no corresponde ni se puede, pero en definitiva ese aumento que figura en el recibo luego se le va porque el Estado le saca ese incremento a través del impuesto a las ganancias, que es absolutamente injusto de la manera que está implementado. Del mismo modo, tenemos que dar un fuerte debate, y esto lo tiene que hacer el Congreso, en cuanto a lo que está pasando con la energía en el país. Somos importadores de combustible. Hoy el litro de nafta cuesta más que el dólar blue. Esto hay que decirlo con todas las letras. Aumenta todos los días. Dijeron que en Entre Ríos no iba a pasar de 9 pesos. Ya pasó los 9 pesos en el caso de las naftas premium y las super de acerca. Esta es la realidad que tenemos. Este gobierno se ha encargado de impedir las inversiones y fortalecer realmente a YPF y permitir que el sector privado, junto con la empresa estatal, lleven adelante una política para recuperar el autoabastecimiento en materia energética. Del mismo modo, otros sectores productivos la están pasando muy mal. Alguien que importa insumos para su fábrica hoy tiene problemas, no puede importar directamente por las diferencias del dólar. Y si quiere exportar, directamente es un cachetazo al bolsillo, porque exporta a un valor de 5,20 cuando en realidad en el mercado interno el dólar está mucho más alto. Entonces los insumos y el costo de producción es más alto y lo que cobra por exportar es mucho más bajo, con lo que evidentemente se van a fundir aquellos que quieran producir. Hoy estamos asistiendo a una lentificación de la actividad productiva, lo que ya está provocando problemas en el empleo y en definitiva el impacto económico que está generando toda esta situación, más la inflación real, no la que nos vende el INDEC, que es una mentira. La inflación real, la que tenemos cuando vamos al almacén, al supermercado, este tema de los precios congelados es otra mentira, no existe. Lo real es que aumentan las cosas todo el día, lo que está pasando con el tema de la harina y el impacto que tiene en el pan y todo el alimento que se produce con harina. Estas son las cuestiones que hay que debatir y hay que ir al Congreso a dar una pelea por esto. Y para eso decimos claramente, como lo estaba comentando recién, no son momentos de tibios ni medias tintas, hay que jugar. Ahora, yo no sé a veces si es que los legisladores que nos representan no se sientan con sus asesores que los tienen, con sus secretarios que los tienen y escriben proyectos que directamente la realidad de la composición del Congreso imposibilita que prosperen esos proyectos. ¿Cuál es la problemática actual que tiene nuestro Congreso? Creo que no hay capacidad y actitud para ponerse de acuerdo. Doy como ejemplo lo que ha pasado con los representantes del campo, que ni siquiera entre ellos se han puesto de acuerdo en determinados proyectos y en definitiva no han salido leyes que pudieron haberse votado. Hay una actitud egoísta, muchas veces mezquina, o se responden a intereses que no son los del conjunto. Yo puedo decir mi propia experiencia, que siendo legislador en la provincia y de la oposición, logré la sanción de leyes, con el apoyo de propios y extraños. Por ejemplo, el sistema 911, que es el sistema por el cual cualquier persona desde cualquier teléfono puede llamar en un caso de emergencia a la policía, al hospital, o a quien le pueda dar una ayuda. Que todavía no está implementado acá, pero digamos... 100 Paraná. 100 Paraná y en vía de implementación en Concordia. La idea es que se aplique en toda la provincia. Eso es una ley que existe en Entre Ríos desde el año 2006. Yo soy el autor. Y en realidad la idea surgió de la comunidad de Gualeguaychú reclamando por la falta de seguridad. Se logró el apoyo y hoy es una ley que proviene de un legislador de la oposición. La ley de la madera, de la que soy autor también, por la cual no se le vende madera entrerriana a Botnia y por la cual la madera en pie que se tala en Entre Ríos debe procesarse para generar valor agregado y por consiguiente mayores puestos de trabajo. Fíjate lo que está pasando. En el Uruguay se han cerrado más de 100 aserraderos porque la madera va toda a Botnia. Nosotros con esta ley no solo que evitamos venderle madera entrerriana a Botnia, sino que protegimos a los aserraderos entrerrianos, que los hay y muchos, con mucha actividad y que generan muchos puestos de trabajo, y lo que hay que hacer es lograr que la madera nuestra se utilice en la construcción, en muebles, en el aglomerado, es decir, valor industrial que genera más puestos de trabajo.
Entonces, esas son dos cuestiones concretas que uno puede exhibir a la hora de rendir cuentas. Yo me pregunto, quienes han estado estos años en el Congreso de la Nación, representando a los entrerrianos, ¿no tienen que rendir cuentas también de qué es lo que hicieron, qué pasó? Dejar de echar culpa a los demás y asumir las propias. Uno de los que está también integra, digamos, si bien no va en tu lista actualmente, porque va con Américo Schaumann, Lisandro Viale, integra la fuerza política de ustedes. ¿Están conformes ustedes con él? Bueno, creo que también le caben las generales de ley, también tendrá que rendir cuenta y dar sus explicaciones. Nosotros integramos un espacio que es diverso. El Frente Amplio Progresista está integrado básicamente por el GEN y el socialismo, y hay otros partidos que también se han sumado, pero no tenemos las mismas ideas. Somos parecidos, pero somos diferentes, y por eso a la hora de elegir a los candidatos hemos optado por un mecanismo democrático, que es ir a las internas, presentar nuestras listas, presentar nuestras propuestas. No pensamos exactamente igual en todos los temas. Nosotros desde el GEN tenemos una visión donde hay que ser más duro a la hora de ejercer la oposición, y desde nuestra visión el FAP en Entre Ríos debe tener un tono opositor no tan tranquilo. En todo caso, no significa esto ser revoltoso, sino ser categórico y duro en cuanto a cómo deben manejarse estas situaciones y cómo debe plantarse un legislador a la hora de ejercer su rol en un Congreso de la Nación, que no puede seguir siendo la escribanía del Poder Ejecutivo, no puede hacer seguidismo como hasta este momento, donde el Poder Ejecutivo Nacional tiene un fuerte control sobre los recursos, la presidenta sentada sobre la caja de los recursos, obliga a gobernadores e intendentes a convertirse en sumisos, donde el Poder Legislativo no pone límites ni ejerce su tarea de control, que está otorgada por la Constitución Nacional, y donde ahora la presidenta pretende llevar puesto a los jueces. Hoy hay toda una estrategia, una acción respecto de los jueces para obligarlos también a agachar la cabeza. Esto es lo que está pasando en la República, por eso está en cuestión la división de poderes, se ha puesto en riesgo por esta actitud del gobierno, y frente a esto nosotros decimos claramente que no estamos de acuerdo y no queremos la reelección. Pero por supuesto, democráticamente hay que resolver este tema votando, y lo que precisamos es que los ciudadanos y las ciudadanas nos acompañen con el voto. Bueno, una cosa que extrañamos es el ferrocarril. ¿Se puede hacer algo desde el ámbito legislativo nacional? Por supuesto, necesitamos una ley general de ferrocarriles. Te lo observo porque uno de los que ha intentado hacer algo incansablemente durante mucho tiempo ha sido Pino Solanas, que ha sido legislador en reiteradas oportunidades y ha presentado proyectos inclusive que han sido acompañados por alrededor de 1 millón de firmas, pero uno ve que no prospera, y la realidad es que hoy ni siquiera tenemos algo elemental como era el Gran Capitán para nuestra región. Bueno, no solo Pino Solana trabajó en el tema del ferrocarril, nosotros también tenemos un trabajo de muchos años en el tema, y en lo que hace al Congreso de la Nación, los legisladores del GEN han presentado muchísimos proyectos, a veces en coincidencia con Solana y otros legisladores, y a veces con alguna diferencia. Lo cierto es que con una mayoría de legisladores, y por eso necesitamos el voto de la gente, estas ideas pueden prosperar. Se necesita una ley general de ferrocarriles. Tenemos una vieja ley de ferrocarriles, pero no tenemos prácticamente trenes. En el caso de Entre Ríos no tenemos tren de pasajeros. En diciembre del 2011 el Estado Nacional dejó sin efecto la concesión que la provincia de Corrientes le había otorgado al Gran Capitán. ¿Cómo lo hizo? Presionando a Corrientes para que le revoque la concesión. De inmediato, sin licitación, le dieron el tren a TVA. TVA, tristemente célebre por la tragedia de Once. Pocos meses después le dejaron sin efecto la concesión a TVA. En el medio, el servicio que prestó TVA durante unos pocos meses fue desastroso. Sí. Levantaron paradas en varias estaciones, pusieron vagones que eran traídos de Holanda y estaban preparados para una zona fría. La gente se hacinaba con el calor, y redujeron la cantidad de paradas, la cantidad de frecuencia, y aumentaron los precios del boleto. Luego directamente levantaron el servicio, y desde abril del 2012 no tenemos tren de pasajeros en la Mesopotamia. Lo que era la ex línea Urquiza, que iba de La Croce en Buenos Aires a Posada, se dejó sin efecto. No tenemos tren. El tren es vital para muchísima gente que necesita viajar por salud, por motivos de trabajo, por motivos familiares, en la fiesta, en las vacaciones, y que si tiene que viajar en colectivo o en avión le sale una fortuna. En cambio, el tren tiene una tarifa social, por lo menos así fue lo que vino prestando durante mucho tiempo el Gran Capitán, y aspiramos a que vuelva el tren con un servicio de calidad, con un servicio seguro. Lo que ha hecho el tren de cargas que circula
y lo vemos pasar por Urtinarren y por todas las... O descarrilar por todos estos lados. Sí, lo que ha hecho precisamente es eso, tener el récord de descarrilamientos, la destrucción que ALL, una empresa de Brasil, ha hecho del patrimonio de los argentinos, destruyendo estaciones, locomotoras, vagones, las vías, el sistema de señalización y seguridad. Es un espanto. Esta gente merece estar presa por lo que ha hecho. Le han revocado ahora la concesión, se ha hecho cargo una sociedad que inventó el gobierno, pero seguimos con los descarrilamientos. El otro día, el viernes, hubo un descarrilamiento en Concordia. Así que sigue siendo realmente un espanto todo esto, y tiene que haber una decisión política de fondo. No solo respecto de lo que para nosotros es muy importante, Urtinarren, La Roque, Carbó, cuántas ciudades, cuántos pueblos en Entre Ríos, en toda la Mesopotamia, surgieron y crecieron al costado de las vías. Y cuando se levantaron los ramales en la época de Menem, muchos de esos pueblos empezaron a languidecer. Cuando volvió el servicio ferroviario, con todos los problemas que ha tenido y las deficiencias que ha tenido, no imputables a quien prestaba el servicio, sino al desastre del tren de carga que destruyó las vías, esos pueblos también comenzaron nuevamente a tener una actividad. Desde esta época que señalo, donde se levantó el tren de pasajeros, nuevamente aparece el problema de los pueblos del interior de nuestra Mesopotamia que se han quedado sin tren, y que no hay que levantar el tren, hay que mejorar el servicio, y no solo que sea un tren de pasajeros, sino que también permita carga. Y el servicio del tren de carga no debe ser para una sola empresa, debe estar vinculado a la producción de la región para poder transportar también los productos a los distintos lugares y centros de consumo. Esta es la política ferroviaria que queremos, con una fuerte presencia del Estado, con inversión, con un fuerte control social. Esto es lo que se propone desde nuestro sector, de modo tal que haya la posibilidad inclusive en la prestación del servicio de concederlo a provincias, a municipios, a cooperativas, a pequeñas y medianas empresas, y esto es posible y se pueden prestar muy buenos servicios. ¿Por qué no aspirar a tener un servicio ferroviario, no digo del primer mundo, con que tengamos el servicio de los años 60, la verdad que tendríamos un avance fenomenal? Vamos a hacer una pausa y después te hago un par de preguntitas sobre temas puntuales. ¿Cómo no?